Vamos a seguir en esta mañana con el tema o la serie aquí en el libro de Daniel. Y hoy vamos a estar en el capítulo 3. Y tal vez algunos estáis aquí y bueno, diciendo esto de Daniel, ¿cómo es este libro profético en la palabra de Dios? En este libro, los eventos no ocurren en Israel, ni en su capital Jerusalén, sino todo lo que sucede en este libro sucede en un país extranjero, en un país pagano, un imperio que se llamaba Babilonia. Y Babilonia con su gran rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, Babilonia, sometió a los reyes de Israel a su dominio. Y en algún momento llevó cautivo el rey de Israel, Joaquín, juntamente con su familia, también con varios oficiales y funcionarios, y entre ellos había 4 chavales judíos. Sus nombres están en el capítulo 1 de Daniel, en el versículo 7. Empezando el versículo 6, dice, entre estos estaban Daniel. ¿Quién es el segundo? Ananías, Misael y Azarías. Nombres todos hablando de Dios. Normalmente en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, si te encuentras con una persona con nombre hebreo que termina con él, tiene algo que ver con Dios, porque en el hebreo es Elohim, Dios. Entonces Daniel significa Dios es juez, Dios es mi juez. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Cuando vemos nombres que terminan como aquí en AS o IAS, como Ananías, eso tiene que ver con la palabra propia revelado por Dios, su nombre propio revelado en el Antiguo Testamento de Yahweh. Es como decir Ananías significa Yahweh, Jehová, el Señor, da gracia. Azarías significa Yahweh ayuda. El Señor ayuda. Entonces, lo primero que los babilonios hicieron cuando llevaron a estos chavales cautivos era cambiarles de nombre. Y aquí inmediatamente vemos en Daniel este conflicto espiritual entre el Dios verdadero y los dioses falsos de Babilonia. Entonces pusieron a Daniel, dice en capítulo 1, versículo 7, el nombre babilónico Belsasar. Y esto viene del nombre del dios de mayor rango en el panteón babilónico, Bel. Eso era el nombre de este dios falso, Bel. Entonces le pusieron a Daniel Belsasar en honor a Bel. Pusieron a Ananías, ¿qué nombre? Sadrach. Y a Misael, Mesac, terminando con Aseac, como que algunos piensan que viene del nombre del dios de la luna, Aku. No hay seguridad. Pero también cambiaron a Azarías ¿a qué? Abednego.
siervo de Nebo, el dios babilónico, en segundo lugar, de segundo rango. Cambiaron sus nombres porque esto era todo un conflicto espiritual. Cambiaron sus nombres, pero no pudieron cambiar a su Dios. Entonces, todo este libro de Daniel está enfocado en este tema de la soberanía del Dios verdadero sobre las naciones, sobre las potencias de este mundo, sobre todo Dios falso, sobre todo ídolo. Dios es rey. Él es soberano. No encontramos en este libro simplemente algunos ejemplos a seguir, como son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son grandes ejemplos, pero el punto principal no son lecciones de ética o de comportamiento que vemos en sus vidas, sino el punto principal es la exaltación del Dios verdadero que culmina en la venida de su Hijo, el Rey Jesucristo, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino para siempre. Entonces, en los capítulos 1 y 2 hemos visto cómo el Señor soberanamente obró para exaltarse en medio de este conflicto espiritual. En el capítulo 2, como vimos la semana pasada, el Señor dio a Daniel la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, un sueño de una gran imagen que representaba a las naciones de este mundo y cómo venía una piedra no cortada de mano que destruyó esa estatua y se creció como un gran monte, y esa piedra que viene para destruir las naciones y sojuzgar a todo el mundo. Ese es el Señor Jesús, quien viene en gloria para reinar para siempre. Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Ahora en el capítulo 3, y quién sabe si Nabucodonosor, pensando en esa estatua, él levanta una estatua él mismo. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, y vamos a leer todo el capítulo, desde el versículo 1. Así dice la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, es decir, un poco menos de 30 metros de altura y casi unos 9 metros de ancho. Y dice versículo 3, la levantó, no de ese verbo, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Otra vez ese verbo, participio aquí, levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, babilónicos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Así de pie vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Palabra bendita es. Y hoy, Señor, ábrenos el corazón y la mente para que entendamos todo lo que tienes para decirnos y enseñarnos en esta mañana, en esta palabra. Glorifícate, Señor. Llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra con toda autoridad y toda claridad en el Señor Jesucristo. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, y en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. El rey Nabucodonosor levantó esta gran estatua. Unas 8 veces en el capítulo dice que lo levantó y unas 8 veces dice que la gente tenía que postrarse y adorar a esa estatua y a los dioses de Nabucodonosor. El castigo, como hemos leído, los que no adoraban a esta estatua, que no le adoraron, lo echaron al horno de fuego, inmolados por fuego. Como dicen, lanzó el guante. Un desafío al Dios verdadero. Un desafío al pueblo de Dios
Y él dice, aún en el versículo 15, esa última frase, la última pregunta de Nabucodonosor: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En su prepotencia, la misma prepotencia de este mundo que insiste que nos postremos ante sus ídolos, ídolos de poder, ídolos del sexo, ídolos de la libertad humana para volverse autónomo y hacer lo que quiera y no importa ningún Dios. Ante esos ídolos, como también este ídolo de Nabucodonosor, el mundo nos exige adoración, y si no, pena de castigo. Los tres jóvenes, ya hombres líderes en el gobierno del rey, recogen el guante, aceptan el desafío. Y sus palabras en los versículos 17 y 18 vale la pena que volvamos a leer las palabras, porque dice, respondiendo al rey: he aquí, versículo 17, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Es el Dios sobre todos los dioses, omnipotente, todopoderoso, puede hacer lo que quiere. Él nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará en una forma u otra. Nos librará. Y después vienen tres palabras muy pequeñas que muchos dirían que son insignificativas, pero son importantísimas cuando hablamos de la fe verdadera. Y esas tres palabras, empezando el versículo 18, y si no. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay mucha gente que dice que tiene fe en Dios. Y hoy en día una frase bien usada en el mundo es: soy persona de fe. Pero muchas veces están hablando de una fe condicional. Es decir, yo voy a creer a Dios, voy a confiar en Él, voy a seguir a Dios mientras que cumple con mis expectativas. Es una fe condicional. Él será mi Dios si hace esto o aquello. Si me libra del horno de fuego, si me soluciona los problemas en el matrimonio, si me resuelve este asunto económico. Es una fe condicional. A veces escucho a la gente diciendo: ven a Jesucristo, Él va a solucionar tus problemas. Yo no sé si te va a solucionar tus problemas. Tu matrimonio está deshecho, tu familia está al borde de la ruina. A veces la gente dice: no, ven a Jesús, Él va a solucionar todo eso. Tal vez lo haga. Y hay testimonios aquí en la iglesia que pueden decir que Jesús sanó su familia, ¿sí o no? Hay gente aquí que puede decir: Dios salvó nuestro matrimonio, gloria a Dios. Pero aunque no lo haga, Él es digno de recibir toda la alabanza y la gloria. Oh,
A veces la gente quiere usar a Dios como si fuera un fetiche en su bolsillo y lo saca para buena suerte en algún momento. Estamos hablando del Dios soberano. Estamos hablando de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por ti y por mí, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, vuelve en gloria. Él es digno, hermano mío. Sí te puede librar del horno de fuego. ¿Y si no? Porque la fe que salva, la fe verdadera, es una fe incondicional. Es una fe que dice, confío en Jesucristo como mi Señor y Salvador, me entrego a Él, le sigo a Él, aunque no cumpla con mis expectativas y mis deseos y mis sueños. Aunque no me sane, aunque no restaure mi matrimonio, aunque no me dé un buen trabajo, Él es digno incondicionalmente y me rindo a Él. Así era la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Y así es la fe que el Señor requiere a todo aquel que quiere seguirle. Pero ¿de dónde viene esta fe? Al fin y al cabo uno puede decir, mira, yo no soy como estos chavales, estos muchachos son unos gigantes de la fe. Yo no tengo esa clase de fe. No, hermano mío, aquí es donde corremos el riesgo de perder la vista del propósito central de este libro. No es que Sadrach, Mesach y Abednego sean tan grandes, sino que tenían un Dios grande. Y ese Dios grande es el Dios nuestro en Cristo Jesús, y es Él quien nos da la gracia para creer incondicionalmente. Incondicionalmente. A veces yo temo que a veces pensemos que la vida cristiana empieza yo tomando alguna decisión. Mira, hermanos, es mucho más que una decisión. Es un milagro de fe que viene a nosotros por pura gracia de Dios. Es por su gracia que podamos creer. Es por su gracia que podamos ser salvos, hechos hijos de Dios. Y no nos olvidemos de los nombres de estos muchachos. Ojo. Porque Ananías, le dieron el nombre babilónico Sadrach, pero Ananías en el hebreo significa el Señor da gracia. El Señor da gracia. Y Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, por la gracia de Dios, creyeron. Y por la gracia de Dios, no les importaba la muerte, porque Dios estaba obrando en ellos. El rey se llena de ira, pues después de tener tantos funcionarios allá y después de tener tantos instrumentos, tú crees que nuestro equipo de música aquí está muy bien, pero imagínate todos los instrumentos que tenían para que la gente adorara a este Dios falso, esta estatua que Nabucodonosor había levantado. Él echa a los 3 varones judíos al horno de fuego. En un momento dice en el versículo 25
Nabucodonosor se espantó, dice, he aquí, yo veo, ¿cuántos? 4. ¿Qué pasó? Habían echado 3 varones allá, hasta los soldados que habían atado a Sadrach, Mesach y Abednego y los llevaron al horno de fuego. Ellos no aguantaban la llama, se murieron ellos por el calor. Pero ahora hay 4. Están, dicen versículo 25, se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Quién era ese cuarto? Nabucodonosor dice, versículo 25, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Recuerda, Nabucodonosor, pagano, era politeísta, creía en muchos dioses. Él decía, parece como hijo de los dioses. En el versículo 28, él dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Él dice, bueno, era un ángel. Y la verdad, no sabemos quién era exactamente. Podría haber sido Jesucristo antes de su encarnación. El Hijo de Dios, lo que llamamos en el Antiguo Testamento una cristofanía, una apariencia de Jesús antes de su encarnación. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios se manifestó en medio del horno de fuego. Y Él se manifiesta en medio de tu horno de fuego también. Nota lo que dice Nabucodonosor en el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, supongo no un poco lejos por el calor, del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué dice? Siervos del Dios Altísimo. ¿Te acuerdas que habían cambiado el nombre de Azarías? Le nombraron Abednego. ¿Tú te acuerdas lo que significa el nombre babilónico Abednego? Siervo de Nebo. Uno de los dioses, el segundo más grande. Siervo de Nebo. Nota lo que Nabucodonosor dice, son siervos del Dios Altísimo. Ya no Abednego, sino podríamos decir Abed Elohim, del Dios Altísimo. Y dice versículo 29, bueno, recuerda la pregunta, versículo 15, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta, versículo 29, la última frase, no hay Dios que pueda librar como este. Como este Dios verdadero, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios tuyo en Cristo Jesús, el Dios mío en Cristo Jesús. Y recuerda el nombre de estos 3 muchachos hebreos, ¿no? Misael. ¿Qué significa Misael? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y Nabucodonosor termina diciendo, ¿quién como este Dios? Porque dice en el versículo 28, este Dios libró a sus siervos que confiaron en Él
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Fue la gracia de Dios en ellos. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, vencieron, hablando de los mártires que se murieron por la fe en Cristo Jesús, vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Tú crees que seguir a Jesucristo es simplemente llegar y que Él te soluciona los problemas, que todo va a ser a color de rosa? No, amigo mío, te puede costar la vida, porque vendrá en este mundo prepotente, este mundo que insiste en que te postres ante sus ídolos, que adores sus valores. Va a llegar el día cuando te puede costar la vida. Pero en Cristo Jesús hay gracia para que venzas, para que te mantengas fiel, para que Dios use tu vida como el escenario para exhibir su gloria ante un mundo incrédulo y prepotente. Este mes debemos recordar en cada iglesia evangélica que es el mes de la Reforma. La Reforma protestante, que empezó simbólicamente en 1517 con las 99 tesis de Martín Lutero, puesto en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Nosotros no estaríamos aquí hoy adorando al Dios único y verdadero, con toda libertad y con la palabra de Dios en la mano, si no fuera por la Reforma. Pero un reformador que tal vez no habías oído era William Tyndale, inglés. Esta semana pasada, el 6 de octubre, era el aniversario de su muerte, su ejecución en 1536. William Tyndale llegó a conocer a Cristo en Inglaterra y no entendían por qué las autoridades no permitían que la Biblia fuera traducida al inglés. Todo era en latín. Todo. Y muchas veces eran solamente los sacerdotes y los obispos que tenían acceso a la palabra de Dios. Entonces, Tyndale dijo, bueno, hay que tener la palabra para cada uno. Y hoy en día, pues en España, en español, ¿cuántas versiones tenemos? ¡Qué barbaridad! Algunos tenéis la Biblia en el móvil y hay por lo menos 25 versiones. Pero en aquel entonces solamente era latín. Y no permitieron que tradujeran la palabra porque querían mantener control de la gente y control de la palabra de Dios. Tyndale, bajo amenaza de muerte, vino al continente europeo, tradujo primero el Nuevo Testamento del griego al inglés. Después en Bélgica tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al inglés. Imprimieron miles de Biblias y
el rey y las autoridades de Inglaterra quemaron todas las Biblias de Tyndale que llegaron al país, salvo 2 que todavía existen. De todos los miles que imprimieron, solamente quedan 2 de la versión de Tyndale. Pero con el tiempo cogieron a Tyndale preso, llevaron al juicio por ser hereje, le condenaron a la muerte. Y el 6 de octubre de ese año, le llevaron a la hoguera, pero porque era escolar, es decir, estudioso, teólogo, antes de quemar su cuerpo, mientras estaba atado a la hoguera, le estrangularon ante el público. Y con sus últimas palabras, clamó: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Se murió estrangulado y allá mismo le quemaron el cuerpo. Y uno diría: ¿pero qué pasó con William Tyndale? ¿No tenía fe? Pues hombre, Dios había salvado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mire, hermano, Dios hace lo que Él quiere. Y se exalta en la fidelidad humilde de su pueblo. Tyndale fue fiel hasta la muerte. Ojo, 4 años después de su muerte, el rey de Inglaterra decretó que cada iglesia en Inglaterra tuviera una Biblia en inglés. Y hoy en día tenemos la palabra de Dios traducida a miles de idiomas y tenemos tantas versiones en el mismo castellano. Porque personas como William Tyndale dijo: Dios me puede librar de la ira del rey, de la ira de este mundo prepotente. Y si no, no importa, sigo adelante. Eso, hermanos míos, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y si tú dices: no, pero yo no tengo esa clase de fe, yo te digo que humanamente no se puede. Es don de Dios. Es donde uno se humilla delante del Señor Jesucristo, muerto en la cruz, resucitado de los muertos, sentado en su trono, y dice: Señor, heme aquí, incondicionalmente. Me arrepiento y confío en ti, mi Señor y mi Rey. Padre, gracias por tu gracia en Cristo Jesús, que tú eres soberano sobre los reyes de la tierra y sobre toda potencia humana. Grande eres tú, Señor. Y henos aquí delante de ti, incapaces en nuestras fuerzas de esa clase de fe incondicional, pero Señor, nos rendimos a ti, confiamos en ti por tu gracia para seguir fiel en este mundo con todos sus ídolos
y con todas sus amenazas, porque tú eres digno. Aleluya. En el nombre de Jesús.